Los verbos en copretérito son aquellos que se utilizan para señalar acciones o hechos que sucedieron en un tiempo pasado. No se determina el momento específico, pero su duración fue extendida. Por otro lado, a este tipo de verbos también se les conoce como pretérito imperfecto. Otra forma de definir los verbos en copretérito es como los actos que se iniciaron en un tiempo pasado, pero que no indican si fueron culminados o concretados. La siguiente oración tiene un verbo en copretérito. La niña lloraba desconsoladamente por su muñeca. Aquí podemos ver otros ejemplos de copretérito marcados en negro. Esta clase de verbos presentan diferentes características. Cada una de ellas está sujeta al contexto en que se dan los hechos. Unas de las más importantes son la seguridad de señalar que un suceso ocurrió con toda seguridad en un tiempo lejano y como enlace temporal entre dos actos que se realizaron simultáneamente en el pasado. Los verbos en copretérito presentan algunas características de uso, las cuales dependen del ámbito o contexto en que se dan las acciones. A continuación se describen unas de ellas. Seguridad de los hechos. En este caso, los verbos en copretérito proporcionan seguridad en relación a un hecho o acontecimiento que sucedió en un tiempo que ya pasó y que es lejano. Ejemplo: en la prehistoria, los hombres tenían herramientas de piedra. Relación temporal. Los verbos en copretérito pueden relacionarse de manera temporal en oraciones con dos tiempos verbales. Uno indica que una acción no se sabe cuándo finalizó, pretérito imperfecto, y el otro está en pasado. Por lo tanto, se señala la culminación de un hecho relacionado con el texto. Ejemplo: yo cocinaba cuando llegó Laura. Simultaneidad. Los verbos en copretérito se caracterizan porque pueden crear una unión temporal entre dos acciones que ocurrieron en el pasado y al mismo tiempo, es decir, de forma simultánea. Ejemplo: nosotros jugábamos tenis mientras los vecinos jugaban básquet. Expresión de hábitos. Los verbos en copretérito tienen la capacidad de manifestar o expresar tareas o hábitos que ocurrieron en el pasado, pero la estructura de la oración debe ir acompañada por el verbo conjugado solía y un infinitivo, con terminación en ar, er, ir. Ejemplo: yo solía caminar en las mañanas. Posibilidad de conservación. Esta variedad de verbos describe situaciones del pasado con características específicas, que tal vez conserven la posibilidad de tenerlas en un tiempo presente. Ejemplo: el sofá de la sala era cómodo. Cortesía. A nivel de intercambio de ideas, los verbos en copretérito pueden expresar cortesía, simpatía o amabilidad. Ejemplo: buenos días. ¿Buscaba algo en específico? Veamos ahora muchos más ejemplos de verbos en copretérito. Ayer caminaba por la sala de la casa. Marcela y yo solíamos pasear por la playa. Manuel andaba con sus amigos para todos lados. Los niños no se callaban en las clases. Los políticos discutían sobre la reforma migratoria. Las hormigas invadían los nidos de los pájaros. Miguel solo repetía el nombre de su amada en el lecho de muerte. El niño lloraba por el dolor de muela. Los soldados escribían cartas que nunca llegaron a sus familias. Mi tía sabía que yo la llamaría para informarle sobre la situación. Juan y Natalia sentían un amor profundo. El cajero les dijo que contaran el dinero antes de irse del banco. Yo usaba el carro de mi papá para ir a las fiestas. Los alumnos más bajos se sentaban en las primeras filas. Los deportistas corrían todas las mañanas. Por aquella época el abuelo y yo subíamos a la montaña. Nosotros le entendíamos perfectamente al profesor de matemáticas. Ellos solían avisarnos cuando el bus se dañaba. Daniel se parecía más a su mamá con los años.
Mis papás trabajaban todos los días para ganar más dinero. Mi hermana gritaba de euforia en el concierto. Luis llegó cuando yo preparaba la cena. Adriana estudiaba el mismo grado que José. Los niños jugaban béisbol los fines de semana. Sofía corría en el parque mientras sus padres conversaban. La vecina regaba las plantas cada 2 días. Ana y Alejandra montaban bicicleta todas las tardes.